¿Qué pasa, gente guapa? Hoy vamos a hablar de una novela de uno de mis autores predilectos, uno de mis autores favoritos, lengua española. Antes de empezar, os dejo mis redes sociales por aquí. En la cajita de descripción tenéis enlaces a todo lo que hago. Vamos a empezar ya con el show de la literatura. Venga, vamos allá. Apuntamos, porque hay que apuntar hoy, ya veréis por qué. Y disparamos. ¡Pah! Hablamos sobre libros, leemos libros, somos libros, tocamos libros, vemos los libros, sentimos libros, amigos libros, familia libros, aquí son todo libros. Let's read about it. Bueno, bonito y barato. Hoy vamos a hablar de una novela de Ramón J. Sender, ¿vale? De Ramón J. Sender he leído Requiem por un campesino español y El rey y la reina. Creo que las tenéis, las reseñas ambas en el canal de YouTube. Si están, que creo que sí, os las dejaré por aquí. Ambas novelas me han dejado loquísimo y tengo más cosas de él. Por ejemplo, tengo 3 ejemplos de amor y una teoría, ¿vale? Que no lo he leído, pero es como un ensayo sobre el amor en distintas novelas y cómo ha sido tratado. Y también fijaros, si me gusta el autor, que conseguí de segunda mano una joya, que es una antología crítica de las obras de Ramón J. Sender, que no he leído todos los artículos porque no he leído toda la obra de Ramón J. Sender. Pero vamos, son artículos de diferentes expertos y expertas que hablan sobre los temas que trata Sender, sobre sus novelas y tal. Entonces, pues bueno, para no realizarme spoilers y para entender mucho mejor lo que se habla de los artículos, pues tengo que leer las novelas de las que hablan estos expertos y expertas, ¿no? Para poder enterarme mucho mejor y profundizar más en la escritura y el pensamiento de este magnífico autor. Pero vamos al lío. ¿De qué novela vamos a hablar hoy? Pues de lo que yo denominaría un biopic, una biografía novelada, creo, no lo sé, ¿vale? Vamos a hablar de El bandido adolescente, de Ramón J. Sender. Vamos a hablar de Billy the Kid. No sé lo acertada o no que sea en cuanto a la realidad lo que se trata aquí del personaje de Billy the Kid, el forastero, el niño pistolero, uno de los héroes y antihéroes del western estadounidense, del oeste más crudo, una leyenda viva y muerta también, ¿no? Ha quedado en la historia, ¿no? Billy the Kid. No sé cuánto de acertado está Ramón J. Sender, pero esto no es una biografía como tal, sino que es una biografía, yo lo llamaría así, biografía novelada, una historia en la que quizás sí que aparezcan elementos ciertos de la vida de Billy the Kid, no lo sé. Quizá los personajes que aparecen existieron. La verdad es que no lo sé. ¿Por qué no he investigado más? 1, por pereza, y 2, porque me parece ya de por sí una novela de aventuras espectacular. Me lo he pasado pipa leyéndolo. Me lo he pasado pipa con la vida y la historia de Billy the Kid, con la forma que tiene de explicarla Ramón J. Sender, con algunas notas a pie de página que nos deja el autor sobre diferentes lugares a donde él fue seguramente, porque el autor vivió mucho tiempo en Estados Unidos, donde fue seguramente para buscar resquicios de la vida y la historia de Billy the Kid, y se encontró que en cada lugar tenían 1, 2 e incluso 3 calaveras que decían ser de este personaje, ¿no? Dando a entender que lo que prevalecía era la leyenda y también lo que prevalecía era una especie de icono religioso, sobre todo en los estados de Nuevo México, ¿vale? La novela nos sitúa pues en los tiempos en los que Estados Unidos se expandía y intentaba conseguir muchos más territorios al sur, ¿vale? Un Estados Unidos que aún no tenía un estado como tal que pudiese hacer prevalecer la ley sobre lo que podríamos denominar la anarquía, ¿vale? Empieza en 1870 y finales del siglo, ¿vale? Para que nos situemos en el contexto de la historia.
Y lo que hace Ramón J. Sender es contarnos la historia de Billy the Kid, desde su niñez y adolescencia hasta que se convirtió en un gran pistolero temido por muchos, hasta su muerte, ¿no? Hay varios trasfondos que podríamos, pues, diría yo, hablar de ellos. Primero la vida de Billy the Kid, y primero los valores que tiene Billy the Kid. Billy the Kid tiene unos valores protestantes, católicos, entendiendo un catolicismo más estadounidense, no tan parecido al nuestro, pero son valores férreos. En lo que cree Billy the Kid, lo cree férreamente, ¿vale? Si considera que un acto es justo desde su punto de vista, lo realizará. Si considera que una persona es justa, no la atacará. Si considera que se le ha ofendido, sobre todo esa ofensa del duelo, pues actuará en consecuencia. Son unos valores férreos, pero bastante sencillos de comprender. En este aspecto no es nada elaborado su valor, pero sí que es un hombre que actúa según sus valores. Esto es interesante que lo sepamos, ¿no? Y se ve en cada acto. Él no lo explica, el personaje Billy the Kid no lo explica de manera a viva voz, como diríamos, pero sí que sus actos reflejan eso. En un mundo sin ley aparente, donde muchas veces la justicia la tienes que tomar por tu mano, pues aparecen este tipo de personajes como Billy the Kid, pistoleros, mercenarios, vaqueros, que no son vaqueros como tales, ¿no? Aparecen los desperados, que así es como se les llaman, que vendrían a ser los desesperados, pero claro, los ingleses pues escucharon desesperados y los llamaron desperados, ¿no? Intentando decir la palabra desesperados, pues les salió desperados, y la verdad es que suena muy guay. Los desesperados son aquellos que no encuentran alivio dentro de los cauces que se estaban implantando en Estados Unidos en ese momento. Los cauces del Estado, los cauces de la nueva maquinaria, los cauces de la industrialización, los cauces de un cambio de modelo y un cambio de mundo. Un inciso, un juego que, si os gusta este tipo de cosas, es Red Dead Redemption 2, que trata sobre este tema, explícitamente sobre el cambio de modelo en Estados Unidos, del modelo de vaqueros, desperados, mercenarios, a un modelo de donde la violencia era monopolio del Estado. Cuando la violencia no la tiene el Estado, pues la violencia se reparte y cada uno intenta buscarse las habichuelas donde puede. Esto no significa que exista una anarquía, porque lo que hace muy bien Ramón J. Sender es demostrarnos que dentro de esa supuesta anarquía donde no hay Estado, se rigen por otros códigos morales, éticos y por unos valores. Por lo tanto, no es una ley de la selva, sino que hay otras leyes que no son impuestas por el Estado, sino que se establecen entre los individuos. Eso es muy importante que lo tengamos claro, porque se ve varias veces a lo largo de la novela como Billy the Kid y otros personajes, para llegar a un duelo o matarse o intentar matarse, se establecen vínculos morales y éticos que pueden hacer que el hecho del duelo se lleve a cabo o no. También es obvio, pero eso también existe con Estado, hay una arbitrariedad de la violencia que sale muchas veces. Hay cierto oscurantismo en la violencia que aparece. Por ejemplo, una de las muertes de Billy the Kid que realiza y que aparentemente parece arbitraria es cuando llega a un lugar donde hay como una especie de jefecillo, y por simplemente una contrariedad entre ellos dos, Billy le mete un tiro entre ceja y ceja y hasta luego, ¿no? Pero eso también ocurre con el Estado. El que el Estado tenga el monopolio de la violencia no significa que esa violencia no se aplique muchas veces de forma arbitraria y podríamos considerar injusta, ¿no? Billy the Kid va poco a poco convirtiéndose pues en lo que eran los desperados, pues mercenarios, ladrones, gente que robaba ganado por aquí y lo vendía por allá, gente que más que Robin Hoods robaban a los ricos y disfrutaban del pillaje, ¿no? Y lo más curioso es que
Estados Unidos estaba avanzando hacia el sur, quitándole territorio a México, que es donde tiene que huir Billy the Kid para intentar esconderse de esa nueva ley estadounidense, ¿no? De ese ir a un territorio en preguerra o en guerra, a un territorio sin una ley aparente para poder esconderse y estar mucho más tranquilo, ¿no? Esperando, y quizá nosotros ya sabiendo, que la expansión colonialista, porque eran colonos, hacia el sur de Estados Unidos no tenía fin, ¿no? Y que iba a alcanzar a Billy the Kid en unos años. Conoce a varios personajes. Uno de los más importantes es Jesse Evans, vamos a llamar así, que es uno de sus compañeros y tienen varias peripecias. Jesse Evans es una persona diferente. Ramón J. Sender hace una cosa que es interesante, que es explicarnos la personalidad de algunos de los personajes que acompañan a Billy the Kid, para que entendamos las diferentes personalidades que podían existir en ese mundo a priori caótico y anárquico, entendiendo lo anárquico como el desorden, pero que no era tal, ¿no? Y cómo podían coexistir diferentes personalidades: el tímido, el callado, el irascible, el locuelo, el loco de verdad, gente con valores como Billy the Kid, gente que simplemente buscaba disfrutar lo más rápido de su vida, sabiendo que tampoco iban a vivir mucho más y que algún día morirían, gente que solo conocía ese tipo de mundo, del pillaje, de ser un desesperado, de esconderse en lugares cuando les buscaban los sheriff, de salir cuando dejaban de estar en búsqueda, de trabajar para diferentes ricachones, que veíamos cómo se expandía el capital en esos territorios, porque los ricos, sobre todo ganaderos, utilizaban a esta gente para defenderse de otros mercenarios, ¿no? Entonces pagaban a estos pistoleros para defenderse de otros pistoleros que les estaban robando o les estaban amenazando de alguna u otra manera. Ahí vemos la contraposición entre el capital de los ganaderos, podríamos decir, el capital rural, al capital del Estado, que intentaba llegar con el ferrocarril, con la nueva industria, y que no abogaba por contratar a mercenarios, sino por hacerlos agentes de la ley, ¿no? Muchos de estos mercenarios, muchos de estos pistoleros acababan siendo sheriffs, por A o por B, o porque eran los únicos que se atrevían realmente a luchar contra los otros pistoleros, y por lo tanto eran los únicos a los que uno podía acudir para que fuesen agentes de la ley, o porque buscaban la tranquilidad y ganar un dinero fijo, y también tener mucho más valor como persona dentro de la comunidad, ¿no? Ya os digo, este personaje, Jesse Evans, es una persona muy importante para Billy the Kid. Quizás sea su primer mejor amigo, pasan peripecias, siente admiración Billy the Kid por esta persona, pero se separan. Y aquí es donde vemos los valores que tienen ambos y la relación que tienen ambos, porque se separan, pero se separan en grupos diferentes y enemistados, y por lo tanto cuando se encuentran, que lo hacen, ambos con la mano en la pistola, ¿vale?, a punto de disparar. Molan mucho las conversaciones que tienen en esos momentos. Yo me las imagino como si fuese un western, un duelo, ¿no? Ahí con la musiquita, ¿sabéis? Mientras hablan, mientras se miran ahí. La verdad es que hace que te imagines, ¿no?, ese momento, y cómo no se disparan por los valores, por la amistad, por el cariño que se tienen ambos, a pesar de que están en grupos enemistados. Otra persona importante en la vida de Billy the Kid es el señor Tunstall, un inglés ganadero rico que contrata a Billy the Kid y a otros para defender su ganado. Billy the Kid habla con esta persona culta, que viene de Inglaterra, rica, entre la nueva burguesía, que tiene también unos valores protestantes arraigados y que cree en el valor y en el honor. Por eso Billy the Kid la admira, ¿no? Viendo a las personas que Billy the Kid admira, vemos también los valores que él intenta
pues intenta llevar a cabo, ¿no? En ese mundo a veces cruel y en apariencia sin ningún tipo de valor. Al señor Turstan se ve, podríamos decir, engañado, podríamos decir, traicionado por sus propios mercenarios y por sus enemigos, ¿no? Que es otro ganadero. Ojo, que aquí el mercenario no mata porque sí, ¿vale? El mercenario te puede robar y si te encuentras en su camino, pues, y te pones chulo, te va a matar. Pero el mercenario no mata porque sí. El mercenario siempre mata porque alguien se lo ha ordenado, y se lo ordena a otro cacique, podríamos decir, ¿no? Que es enemigo de Turstan, que ve cómo este señor consigue con sus negocios más riquezas que él. Y lo matan debido a su, podríamos considerarlo, inocencia, o a que lleva sus valores de honorabilidad al más estricto sentido. Y claro, Billy the Kid siente una desazón en ese momento. Observa que los valores que él defiende quizá lo conviertan en alguien débil, que esté en constante peligro en un mundo como ese, o quizá no sean los valores del mundo en el que él pretendía vivir. Quizá esos valores ya están en desuso y ahora los valores que existen en el mundo en el que vive Billy the Kid son la traición, la moralidad, la falta de escrúpulos, la búsqueda del individualismo y del bienestar propio. Claro, Billy the Kid entra en lo que podríamos decir una depresión después de la muerte de ya no su amigo, sino uno de sus, podríamos decir, maestros o mentores, que es el señor Turstan. Digamos que Billy the Kid se recupera con el amor, aunque él no reconoce estar enamorado, porque al parecer estar enamorado es una debilidad en el mundo en el que vive. Aunque conforme avanza la novela y llegamos al final, pasa más tiempo con una chica constantemente y se refugia ya no solo en un refugio, sino en ella cuando corre peligro, y cuenta con ella muchas veces para esconderse. Vemos cómo una vez muerto Turstan, una vez conseguido el amor, pues Billy the Kid busca al final de sus días una tranquilidad, donde disfrutar de una vida más placentera, ¿no? De dejar de ser un desesperado, dejar de ser un mercenario. Pero amigos y amigas, una vez ponen tu cara en un cartel, una vez ponen precio a tu cabeza tiene que rodar por la arena del desierto. Tu cabeza tiene que estamparse contra la tierra seca. Tu cabeza tiene que tener un agujero entre ceja y ceja. Una vez te enfrentas al Leviatán, una vez te enfrentas al Moloch, una vez te enfrentas a las fuerzas del Estado, el Estado irá por ti para siempre. Y es lo que ocurre. Al final, Billy the Kid se ve acorralado por las fuerzas de la nueva ley que se impondrá a base de sudor, sangre y lágrimas, y felicidad para otros también. Y recibirá, podríamos decir, su merecido para unos, o su castigo para otros, o su muerte como mártir para algunos, sobre todo los mexicanos, que veían como el avance de los ingleses, el avance de los gringos, hacía que ellos se convirtiesen en una especie de esclavos, ¿no? Billy the Kid fue una figura, pues podríamos decir ambivalente, como toda gran figura histórica, con sus claroscuros, con sus valores, que Ramón J. Sender creo que lo explica de manera clara, y con pues sus fallos y sus aciertos también. Muchas veces la justicia que aplica es arbitraria y otras veces podríamos considerar que es justa, ¿no? Depende de la visión ética y moral que tengamos cada uno, obviamente.
Pero bueno, hay cosas que las ves y dices, vale, creo que aquí se ha hecho justicia. Lo que no eran ladrones despiadados, muchos de ellos, la verdad. Sino que en el mundo en el que vivían, la forma de conseguir ser rico era quitarle la riqueza a otros. El mundo no ha cambiado tanto. Más bien lo que ha hecho ha sido regular el expolio y dejarnos a muchos como tontos. ¿Quién se hace rico trabajando? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. Quizá la conclusión que podemos sacar de un novelón como este es que debemos todos ser desesperados e intentar robarle al rico para dárselo a los pobres, es decir, a nosotros. En conclusión, novelón, tanto al autor como a esta novela os lo recomiendo, ¿vale? Es una novela de aventuras espectacular, se lee facilísimo, está escrita de manera maravillosa, simple, concisa, clara, va al grano, es para sentarte y leerla de una tajada. Tiene 250 páginas, yo creo que en 2 tardes os la leéis y os lo pasáis estupendamente con ella. Ahora, antes de terminar, vamos a leer un trocito, lo que me permita mi voz, y empezamos con el capítulo 1, para que así hagáis boca, como siempre. Yo creo que es interesante, ¿no? Me pongo aquí bien y vamos a leer, vamos a ver. He sabido que entre 1870 y el final del siglo, el hombre se hacía su propia ley en los territorios de New México, Estados Unidos, con la pistola y el rifle. El que tenía mejores armas y mejores nervios se imponía. Era precisamente lo que sucedió por algún tiempo con Billy the Kid. Representaba a Billy la ley natural en un país y en un tiempo tan reciente, por otra parte, en que el derecho escrito apenas existía. Era Billy the Kid ese brazo del instinto social que precede históricamente en todos los pueblos al establecimiento de alguna clase de orden jurídico. El rifle hacía la ley y a veces la ley era casi razonable. Billy the Kid, cuyo cráneo me enseñaron en varias aldeas creyendo en todas ellas poseer el verdadero y genuino, se llamaba William H. Bonney. Nació en la ciudad de Nueva York el 23 de noviembre de 1859, en tiempos en que los tranvías arrastrados por caballos eran una novedad que hacía escribir hermosas tiradas bíblicas a Walt Whitman. Cuando los ferry boats que comunicaban a Manhattan con las islas próximas representaban la última palabra del progreso. Del padre de Billy se tienen pocas noticias, murió antes de que Billy llegara a la edad de varonía. Se sabe que lo mismo el padre que la madre eran irlandeses de nacimiento y justificaban la fama de gallardía y belleza física que suelen tener los naturales de Irlanda. El padre de Billy anduvo por Manhattan algunos años conduciendo grandes carros de cerveza con caballos percherones de anchas patas peludas, y siempre llevaba un barril con el precinto de la espita roto. Infausta circunstancia. Billy the Kid tenía el mismo tipo de belleza equívoca que tuvo Oscar Wilde y aproximadamente la misma edad. Era 3 años más joven, pero solo se parecían en eso, como se puede suponer. No había en Billy esteticismo decadente alguno. En 1862, la familia formada por el padre, la madre y 2 niños, de los cuales Billy era el mayor, emigraron a Coffeyville, en Kansas, buscando el sur y el oeste donde el clima y el dólar eran propicios. Poco después de llegar, el padre, con su repuesto de cerveza a bordo, murió de pulmonía y la madre, con sus 2 bebés, siguió sola el viaje y se trasladó a Colorado viajando en carretas de mulas o a pie y llorando y rezando. Era hermosa y joven, y en Colorado se volvió a casar con un tal Antrim, hombre discreto y gris que evitaba la bebida y el juego y que los domingos se sentaba en el porche a leer la Biblia. Buen trabajador, llevaba el sábado el jornal a casa intacto, solo se compraba una pastilla de tabaco para mascar. Poco después de casarse otra vez, la viuda volvieron todos a ponerse en camino hacia el sur, todavía en busca de tierras que fueran más benignas con los pobres, el clima menos riguroso, y se instalaron en New México. Ahí vio Billy, cosa notable, los primeros indios verdaderamente salvajes, es decir, pugnaces y peligrosos. Los ojos se le iban detrás de sus camisas chillonas, de sus caras imberbes y de las trenzas colgando sobre el pecho.
Se instaló la familia en las afueras de Santa Fe, y el muchacho comenzó a odiar a su padrastro y a amar a su madre, pero no voy a hablar del complejo de Edipo, aunque decepcione a alguno. Un detalle interesante que cita el mostachudo y honesto sheriff Garrett: a los 6 o 7 años el muchacho era el héroe del barrio, pero no por su violencia, sino por su bondad y dotes naturales de seducción. Era un chico dulce, bondadoso, servicial. Aprendió con los pilluelos de piel oscura a hablar un español mexicanizado, como se puede suponer, y un poco arcaico. Decía trujo y asina y denantes, también decía reniré por reñir, dolore por dolor y plebe por multitud. Tenía a galar hablar español, era un caballerito hispano-irlandés, un milenio rezagado de los que salieron de Iberia para Grecia y de Grecia para Irlanda 6 siglos antes de la era cristiana. No todo era dulzura en Billy. A los 11 años usaba ya con sus enemigos infantiles aquella amenaza tan frecuente entre los aventureros españoles del siglo XVI. Me vais a soñar, hijos de puta. La dureza del vivir se anunciaba ya, y le obligaba a tomar a veces acentos broncos. Por entonces llevaba 2 barajas en los bolsillos, una española, oros, copas, espadas y bastos, y otra francesa, las 2 mugrientas e incompletas. Con ella se jugaba sus pequeños bienes infantiles, entre los que figuraban botones de uniforme militar, cortaplumas, estampas en colores y cartuchos quemados de revólver. También se jugaba la moneda de plata que le daba a su madre los domingos. Cuando el chico tenía 11 años, Antrim levantó otra vez el campo y la familia se trasladó a Silver City, más al sur todavía, en el condado de Grant, en New México, donde había minas de plata y de plomo. Y ahí se quedaron. Hasta 1871 no dio el muchacho señales de inquietud o extravagancia que llamaran la atención. Lo que hacía era aguzar el oído cuando oía a los hispanoparlantes proclamar más o menos en serio sus pasadas glorias. Su madre le decía: nosotros los irlandeses también venimos de españoles, solo que unos llegaron a Irlanda antes de Cristo y otros después del desbarate de la armada de Felipe II como náufragos. Y aquí lo dejamos. Y espero que os haya abierto la boquita. Yo me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado la reseña. Y nos vemos en siguientes vídeos. Chao, chao.